Bueno, nuevamente buenas noches. Em, Bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando hoy, que están llegando por primera vez a estos encuentros. Este es el encuentro número 7 que tenemos. Iniciamos casi que la primera semana de cuarentena. Y bueno, pues este ha sido un espacio. Buenos días, María. Ha sido un espacio donde hemos hablado del feminismo desde diferentes perspectivas, reflexiones. Eh, Les voy a pedir el favor que silenciemos los micrófonos para, para no interrumpir el conversatorio. Entonces, bueno, les estaba contando que este es el encuentro número 7 que tenemos. Hemos hablado de diferentes perspectivas y realizado como diferentes reflexiones en torno al feminismo. Y pues tenemos súper claro que no podemos hablar de feminismo sin hablar de transfeminismos. Y por eso, pues el espacio de hoy, ahorita me estaba preguntando Lu que cuántos encuentros más vamos a tener. Y pues por ahora nos estamos encontrando cada 8 días, los martes a esta misma hora, durante la cuarentena. Así que pues en nuestras redes sociales estamos publicando las temáticas y vamos pues como a continuar este mes. Y después de el mes de mayo, pues la idea es continuar con estos espacios una vez al mes. Así que si ustedes tienen alguna propuesta, algún tema sobre el que quieran profundizar, o tienen también una propuesta de temas para compartirnos, donde ustedes quieran ser moderadoras o moderadores, pues pueden enviarnos la propuesta a través de nuestras redes sociales o del correo que les vamos a dejar aquí en el chat. Entonces, bueno, yo no voy a quitar más tiempo de este espacio. Les presento a Lu, Ana Lu. Ella es la persona que nos va a acompañar hoy. La idea y la metodología es que primero, primero nuestra invitada nos va a hacer pues como una presentación general del tema y después abrimos como un espacio para preguntas, comentarios, porque pues la idea es que sea como una construcción colectiva y que cada uno compartamos como las experiencias y reflexiones que tenemos con relación al tema. Lu, pues es una persona a quien admiro mucho, me siento muy feliz de que nos esté acompañando y muy agradecida de que nos esté regalando este tiempo y pues su conocimiento y experiencia. Es una persona a quien admiro bastante, es profesional en ciencias políticas, tiene una maestría en artes visuales, es artista, activista, transfeminista, es muy reconocida en la ciudad de Medellín y en Colombia. Para las personas que estamos fuera de Colombia, pues es un placer contar y escuchar hoy a Lu. Entonces, Lu, las invito también a las personas que están conectadas, si quieren, pues, y no les molesta, conectar las cámaras para que nos veamos como los rostros y no sentirnos como que estamos hablando a un computador que a veces es como tan impersonal. Quienes deseen pues hacerlo, entonces esa es la invitación y también contarles que estamos grabando este conversatorio, así que si después quieren como tener acceso a la grabación nos pueden enviar también un correo electrónico y de una se las compartimos. Luz, soy toda oídos y nuevamente muchas gracias por este tiempo que nos regalas. No, Nati, gracias a ti por la invitación. Buenas noches para todas, para todos. Para mí es como un placer siempre como hablar de este tema. Un placer, un reto. Y bueno, creo que lo primero que hay que aclarar es como que lo que voy a contar a continuación, digamos que ha sido una exploración sobre todo personal, una búsqueda de los orígenes, de las maneras, de las reflexiones que distintas personas travestis alrededor del mundo, pues digamos, han construido. Y bueno, es una versión nada más del millón que hay. Y decirles que al igual que el resto de tránsitos,
cuando voy a hablar un poco sobre la experiencia personal sobre hacer eso, ¿no? Mi subjetividad, mi lugar de iniciación particular en el mundo, que tiene las diferencias como con cualquier otro. Les pido silencio para que, digamos, que no vaya a ser como muy abrumador los ruidos ambientes. Lu, perdón, también como esta conversación, dímelo. Antes de que inicies, de pronto mencionemos, porque acá puedo ver las personas que tienen los micrófonos abiertos. Bueno, sí, ya dejamos de escuchar el ruido. Listo. Sí, un poco ensordecedor. Sí, gracias. Listo. Bueno, nada, como esto es un esfuerzo igual de reconstruir y de ir hilando como distintas historias de vida y relatos sobre los trans, sobre los travestis, sobre los no binarios, sobre lo que nos ha conformado como con esas asignaciones genitales. Y digamos que he dividido como esta presentación, voy a intentar ir muy rápido en tres momentos, dos digamos muy generales y uno tercero en el que va a profundizar más. Voy a ir un poco rápido, cito de repente a veces muchas personas si quieren saber sobre alguna más, pues podemos hablarlo al final. La cito porque me parece importante pues hacer evidente que esto es un relato construido a muchas voces y que le ha costado muchas la vida, y me parece importante como resaltar este esfuerzo. Y bueno, tengo aquí unos apuntecillos, entonces también a mí me encanta como leer varios fragmentos, porque también me parece importante no solo compartir de la interpretación que tengo sobre lo que leo, sino pues que las mismas personas que han escrito hablen como a través de esta cuerpa. Y quiero empezar con un texto que es un fragmento pequeño, lo prometo, de Maite Amaya. Esta búsqueda, digamos, de estas memorias trans han sido también una búsqueda por las memorias trans latinoamericanas, que han costado mucho. Y si bien la referencia de personas del norte global, pues han sido necesarias, porque desde el norte no las experiencias trans, digamos, no hayan sufrido otras violencias, pero digamos que siempre he intentado enfatizar en como los saberes latinoamericanos, y pues por eso intento siempre ir a esa fuente. Este texto es un pequeño fragmento de un discurso que dio Maite Amaya, una activista trans argentina, para mí muy importante. Cuando la conocí, encontré el cruce de muchas luchas y comprendí también mucha cercanía como con esas teorías que venían en esa colonialidad del saber desde el norte. Y quiero arrancar con ella porque el tema que nos convoca finalmente no es como lo trans o las experiencias travestis a secas, sino como esas relaciones con los feminismos y cómo podemos nombrar, conocer, explorar como la categoría de transfeminismo, ¿no? Arranco leyendo a la Maite. Algunas feministas, como la mayoría de las personas, sostienen el mito de que las que construimos nuestro cuerpo somos solo las personas transgénero, pero esto no es así. Todas somos consecuencia de mandatos institucionalizados que nos hacen ser lo que somos aún antes de nacer. Los poderes que rigen el orden de los cuerpos dictaminan que, para ser cuerpo, hay que poseer sexo estándar definido, entrar a la categoría persona solo portando género, devenir del sexo. Tanto las masculinidades como las feminidades son construcciones culturales y sociales históricas. Escapar de los campos de la normalización de las identidades, a conciencia o no, nos lleva a transitar los terrenos de la normalidad, anormalidad, aquí. Convertirse en construcciones objetoras de conciencia o fugitivas de los mandatos heteropatriarcales. Se paga muy caro. Hay sanciones y expulsiones a los máximos. Los transgenerismos, las transgéneros, tenemos la difícil tarea de desmitificar las ficciones normalizadoras desde los márgenes, contra la tempestuosa ira de la masa, convertida en vigilante de los géneros. Hay quienes se niegan a que participemos del feminismo porque nuestros cuerpos transgéneros portan pene. Algunos, hago hincapié acá. Esta medición biológica de la feminidad nos desacredita, pero sostenemos que es una medición. No llamemos a esto
en un feminismo radical ni autónomo, sino parámetros heteropatriarcales reproducidos hacia el interior del feminismo. Enemigos no son los penes, tampoco los cuerpos que los portan. Ni siquiera creo que los varones sean los enemigos. Creo que la opresión que encarnan los varones es producto del devenir y de la construcción heteropatriarcal, que les otorga privilegios y rasgos violentos, creando dominadores y, por otro lado, creando también subjetividades desprivilegiadas, sumisas y dominadas, aunque esto no es tan simple. Y con esto termino. Entonces, tanto la subjetividad dominante como la dominada son construcciones patriarcales encarnadas en los cuerpos. Incluso habitan algunos feminismos la miopía política que confunde cuerpo con género. Caen las sospechas sobre ciertos cuerpos porque aún hay quienes creen que la biología es destino. Bueno, como citando la mamá, digamos que invoco y agradezco a todas las personas trans que pues, obviamente han dado la vida por que ahora otras podamos reconocer toda esta trayectoria. Ahora es un poco más fácil, sigue siendo difícil para unas mucho más que para otras, pero sobre todo ha costado vidas, ¿no? Entonces, ha sido patologizada, criminalizada y todavía sigue siendo perseguida por la moralidad humana en sus territorios y pues hablar de esto conlleva que muchas cosas pues, voy a partir, la primera partecita son los conceptos súper básicos, yo sé que muchas de las que están acá ya los han tomado, pero me parece fundamental retomarlos como para poder hilar después bien la propuesta feminista como se plantea y porque sé que muchas también se están acercando a este espacio como primera vez o como su primer acercamiento al feminismo y me parece como importante Lindo, retomar. ¿puedes ver si Retomo esas categorías en la primera parte. puedes ver si a ti te Intentamos deja sobre el silenciar los feminismo, micrófonos de pero la de gente que no momento está vale silenciada? aceptar que no tanto el feminismo como una serie de saberes y de prácticas políticas como situadas históricamente. Bueno, lo primero es intentar definir trans. Creo que esta parte puede ser videos de YouTube, pero es importante reconocer al mismo. Pues yo planteo como 6 categorías, voy a hablar muy rápido sobre ellas. Quiero decir que la retomo de un libro que se llama Historia de los Trans, de Susan Stryker. Acá se los muestro muy chico que no se lo vean. Y les cuento un poco que Susan ha sido, digamos, una de las madres académicas, tiene nada más la academia, cuando adoptan esas herramientas para empezar a comprender el mundo. Y Susan Stryker es la que se encargó principalmente de compilar textos, principalmente para femeninos. Lu, discúlpame, no sé si puedes acercarte un poquito más al micrófono que de repente te escuchamos un poco más alejada. Ok, lo tengo en la espalda. Ya, Mejor. muchísimo mejor. Sí. Gracias. Vale. Y Susan Stryker lo que hace es filtrar como todas las producciones académicas de personas trans que han hablado de la cuestión trans para generar, digamos, una autonomía en las reflexiones sobre digamos, los 80 y los 90 que se compilan todos estos textos. Se había hablado mucho de lo trans, pero lo habían hecho personas cis y principalmente pues como el discurso médico que pues tenía unas visiones un tanto muy ajenas como a las experiencias subjetivas de quienes decimos jugarnos como esos mandatos. Entonces, retomo estas categorías desde el libro, igual se pueden encontrar en muchos lados, pero me gusta mucho cómo las trabaja Susan, porque apela a definiciones concretas y claras sobre lo que es. La primera es cuerpo, me niego un poco a hablar de sexo, como de pronto ya han visto en los otros conversatorios, digamos que teóricamente el sexo hasta cierto momento se consideró como algo natural. Reconocemos desde los transfeminismos y desde la teoría queer, y ya vamos a hablar un poco de qué es una cosa y qué es la otra, que el cuerpo y el sexo son también una lectura discursiva sobre, digamos, unos datos biológicos. El sexo en sí mismo no es natural, decir que es natural ya es un discurso que intenta explicarlo. Me parece importante porque, digamos, comprender el cuerpo como una materialidad encarna un montón de esos, pues
la carga de significados, ¿no? Y un cuerpo es lo que representa y lo que se significa de él. Lo segundo es la identidad de género. Estas categorías son muy sencillas, entonces es muy que pereza para acá, pero creo que son fundamentales, por eso voy rápido. La identidad de género, digamos que se ha concebido un poco como la concepción interna que tenemos sobre nuestro ser, si se quiere, cómo está en relación con el género, es nuestra conformidad o no con los mandatos que se nos dieron al nacer y nuestra construcción propia de que entendemos por el género en nuestra autopercepción. Mientras que la expresión de género, digamos que esto está separado, pero obvio no se da en la realidad de esa manera, están separadas, solo nos sirve para nombrar algunos asuntos. La expresión de género habla más sobre cómo materializamos y cómo compartimos esa identidad de género y no necesariamente tienen como coincidir, si se quiere, ¿no? Aquí se puede tener de manera muy ligera, comprender, por ejemplo, cómo muchas lesbianas tienen una expresión de género masculina. Hola, hay un micrófono por ahí de ruido. Como por ejemplo la expresión de género que binariamente se ha tratado como masculino y femenino, mientras que la identidad se ha tratado como hombre o mujer en ese sistema binario, como por ejemplo muchas personas que desde la identidad se comprenden y se asumen como hombre pueden tener una expresión de género femenina y eso no les convierte en personas trans, simplemente son unos chicos afeminados, ¿va? O sea, para eso sirven estas categorías, para irnos como desmenuzando un poco de asuntos que no se dan por separado, pero que nos ayudan a clasificar. Y lo mismo pasa por el caso de muchas chicas que asumen su expresión de género masculina sin necesidad de chicos trans, ¿no? Porque desde su identidad se plantean como mujeres. Son categorías fundamentales para comprender la experiencia travesti, que sumada a la de rol de género, nos define un poco el lugar que socialmente deberíamos ubicar dentro de las funciones socialmente establecidas, los ámbitos privados, ciertos roles, ciertos deportes, ciertos gustos, etcétera, pues son lugares que socialmente están dados para hombres y mujeres deberían asumir. De esto se desprende, digamos, algo que es una matriz binaria que es un poco el cuerpo catalogado como macho, que no quiero profundizar, pero que contiene 5 características según la medicina biológica, como pues la ADN, la cromosomática. Se asume como hombre, debe tener una expresión de género femenina, debe asumir un rol de género dado obviamente al hombre, y si existe, digamos, esta coherencia entre comillas, pues va a ser una persona cisgénero, ¿no? Esta categoría de cisgénero me parece muy hermosa y la como el texto que tiene Julia Llano, se llama La chica con el látigo. Julia es transexual y hace toda una construcción de cómo se establece el cisgenerismo. Y digamos que lo contrario, entre comillas, pero yo preferiría denominarlo como las personas que no estamos conformes con esa asignación identitaria que se nos da por nuestra forma de cuerpo, somos personas trans, ¿no? Por eso las pongo ahí como entonces estas categorías para comprender que no hay gente trans y gente normal, de cisgénero y gente transgénero, siendo unas conformes y otras no, con el género que se le asignó a ese cuerpo y que se le exigió esa expresión de género para que tuviera ese lugar en la sociedad. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Esos son los conceptos básicos, ya prometo que vamos hacia otro lado. Eso nos da la definición de transgenerismo. No profundizo en esto, quiero decir que de aquí en adelante me voy a referir a trans o a travesti como entonces este grupo de personas que no nos sentimos conformes con esa asignación, pero que no necesariamente, primero, queremos transitar hacia el otro binario, segundo, queremos modificar nuestros cuerpos hacia ciertas formas establecidas, y tercero, tenemos la obligación de negar, digamos, como ese pasado que había antes del trans. Digo esto porque anteriormente se habla de transexualismo, travestismo y transgenerismo, no lo profundizo, si ahorita alguien quiere que hablemos sobre eso, lo profundizamos, porque digamos que son categorías que, pues primero, vienen mucho de la medicina y que lo que están intentando hacer es justamente crear unas divisiones para poder describir nuestra experiencia trans que realmente no hablan mucho, porque pues las experiencias trans, por más que quieran o no hacerse reafirmación genital, por más que se vistan o no con cierta expresión de género, pues digamos que han huido de esa norma implantada y es como lo que más nos interesa
empezar a hablar de hacia dónde va a huir, pues también nos empieza a generar una normalidad que el transfeminismo nos va a proponer como violenta. Hasta aquí, esto es un poco como hablar de, y es la primera gran claridad, como de estos tres momentos que quiero pasar, y es que hablar de trans, de experiencias trans, no significa hablar de experiencias feministas. Existen muchas personas trans, travestis, no binarias, que no son feministas y no tienen por qué serlo. No hay una conexión innata entre ambas. Esto nos quiere decir que evidentemente van a haber personas trans que, digamos, no conciben su sexualidad o sus asuntos como un lugar político y tampoco tendrían que hacerlo, ni tendrían que digamos, acudir al feminismo para reivindicar sus lugares, sino que lo reivindican desde otros lugares. Esto es un poco también como el abrebocas al siguiente punto, ¿cuánto llevamos? 25. Pero es muy rápido, pero es que ya después profundizamos en lo que queramos. Y el segundo asunto es que el feminismo que habla de lo trans no necesariamente es transfeminismo. Seguro algunos de quienes están acá han escuchado hablar de este pensamiento de estas, como que se ha denominado feminismo radical trans excluyente, que es un feminismo que está hablando sobre la cuestión trans, que no es un transfeminismo. Si me hago entender, hay muchísimas corrientes de feminismo y eso pues, se ha desarrollado como en estos distintos ciclos de contenido, y el transfeminismo es solo una de esas vertientes, lugares de enunciación, práctica política, y no necesariamente es afín al resto, ¿no? En como lo ha hecho el movimiento del pensamiento desde su origen, pues esas contradicciones y esos conflictos que cuentan al interior es lo que finalmente lo ha hecho caminar, ¿no? Y lo ha hecho como o lo ha perfilado otros asuntos. Y quiero, haciendo esta segunda claridad, dejar como por sentado que no considero que este feminismo transexcluyente sea radical, como ya vamos a ver, sobre todo en los orígenes de Estados Unidos y en los de España, el feminismo radical es quien genera un contexto apropiado para que se empiece a hablar de transfeminismo, y eso me parece muy importante rescatarlo, porque son las feministas radicales, componiendo lo personal es político, poniendo la sexualidad como un tema profundamente donde hay flujos de poder, pues son las que abren la puerta, digamos, para tener esta conversación transfeminista. Yo entiendo que se habla de transfeminismo versus feminismo radical, pero creo que históricamente el transfeminismo, pues digamos que es una hija, si se quiere, del feminismo radical, y es toda la vertiente del feminismo lésbico que por primera vez dijo en toda la historia del feminismo que las lesbianas no eran mujeres y estaba negando esa categoría de mujer. Y creo que eso es muy importante porque de ahí se pega el transfeminismo para comprender cómo el género violenta distintas cuerpos, distintas identidades, no específicamente la de mujer, teniendo en cuenta que la de mujer dentro de la matriz de violencia es una de las identidades que más violencia recibe. Bueno, y ahora paso al tercer punto, que en este sí me quiero enfocar un poquito más, espero no pasarme en los 20 minutos para que podamos conversar, pero para mí es fundamental que cuando hablamos de transfeminismos o de feminismos que no necesariamente invocan el enunciado de mujer cisgénero heterosexual, estamos hablando obligatoriamente de teoría queer, de teoría travesti y de teoría queer. Yo soy actriz, entonces bueno, cuando diga queer, entiendas como que estoy diciendo con Q, y cuando digo queer con C, para que también veamos un poco esa diferencia. Y esto necesariamente me hace ir a los contextos en los que surgieron esas teorías, y las voy a ir contando rápidamente, sobre todo el contexto de militancia, porque esto sobre todo antes de ser teoría o a la par de que estaba haciendo teoría era una respuesta política y social de personas que estaban a vivir, ¿no? Digamos que esa historia más oficial de lo queer nos habla de las multitudes queer. Este va a ser el primer de este tercer punto. Hablamos de Estados Unidos como más o menos la década de los 80, cuando surgen estos grupos que seguro de pronto han oído ahí hablar, como ACT UP, como Lesbian Avengers, como Queer Nation, como más recientemente el Bashback, que son grupos de activistas que en medio de una crisis
matando sus amantes, sus amigos, sus familiares, por el VIH, SIDA y por la inoperancia como de todo este contexto político de Reagan, que estaba recortando los subsidios y no permitía el acceso a la salud de las personas más empobrecidas. Se generan una serie de acciones que están pues pidiendo la vida, pero reivindicando el asunto sexual, la orientación sexual y las identidades no hegemónicas, un asunto político de vida o muerte. Digamos que este contexto de VIH permite que se genere, si se quiere, en una lectura un poco fácil, una contraparte a lo que venía pasando con el movimiento gay, que estaba buscando, que está impulsado principalmente por hombres blancos de clase media alta, que buscaban una buena imagen o un blanqueamiento de lo homosexual. Entonces estaban como exigiendo su derecho a acceder al capitalismo y sus reivindicaciones sobre todo estaban centradas en poder casarse, en poder tener propiedades, digamos, en poder tener acceso a toda esta norma heterosexual, no está mal ni bien, pero llega toda esta multitud queer que respondía mucho más a clases empobrecidas, personas racializadas, que pues la reivindicación era por la vida, por unas condiciones básicas dignas y que reconocían que el capitalismo, el racismo y distintos sistemas de opresión estructurales tenían que ver directamente con las violencias que estaban recibiendo sobre sus identidades y sus cuerpos. Ahí digamos que se puede poner como un versus gay versus queer, pero digamos que es una vista muy fácil, pero es como para comprender un poco más como estas reivindicaciones políticas. Bueno, eso evoluciona mucho. En este momento en Estados Unidos, o al menos hasta hace poco, existen grupos queer radicales, que es como el Bashback. Son grupos como clandestinos urbanos que siguen reivindicando la sexualidad en un asunto mucho más de reivindicación de la violencia y demás, pero digamos que se nos muestra también como la radicalidad de ese pensamiento. Paralelamente, en los 90, pues viene lo que se llama la teoría queer. De teoría queer hay muchas cosas. La historia oficial, Wikipedia, y que todas quizás conocemos, es pues Judith Butler en el 90 con el género en disputa y quizá Teresa de Lauretis con la teoría queer en el 91. Pero yo quisiera hacer acá un hincapié que había una teoría que si bien no estaba dada desde estas universidades y desde ese lugar, digamos desde el Instituto de Investigación, estaban siendo teorías que estaban tejidas en otras lenguas, como las que hacían Saldúa antes de Butler en La Frontera y las que hace Cherry Moraga en el 92 con Queer as Land. Este feminismo, digamos que es distinto a ese otro feminismo blanco que está hablando de la teoría queer, pues repito, no es que no esté bien estos temas, pero este feminismo hecho por Moraga, por Ansaldúa, era un feminismo chico, un migrante que estaba habitando Estados Unidos, y esto es muy importante porque después lo va a retomar la teoría queer, la acá latinoamericana, estaba habitando Estados Unidos siendo inmigrantes, teniendo, digamos, ese asunto clave en su enunciado identitario. Bueno, digamos que eso está pasando allí en el norte, 80s, 90s de Estados Unidos. Yo soy muy ligera, discúlpenme las historiadoras que son así súper exactas. Y en España nos estaba pasando algo muy distinto. Obviamente era muy distinto con todo el contexto que había en España y en Europa, pero yo retomo España porque me interesa, porque es el primer lugar donde yo veo que se habla de transfeminismo, donde se logra rastrear la palabra transfeminismo como tal. En el otro se habla de teoría queer. Y es en los 90 en España también tenemos un contexto pues profundamente violento, sabemos como todo el proceso que tienen con Franco. Y bueno, existía algo que seguía criminalizando las identidades no hegemónicas, que era la ley de peligrosidad social. Y frente a esto, en el 91 se crea, digamos, un grupo que se llama la Radical Gay, en el 93 el SD, que es sobre todo de lesbianas, y digamos que, o digamos no, empiezan a hacer una política feminista sobre las identidades no hegemónicas. Aquí es importante aclarar que para los 80 y los 90 no todas las lesbianas, como ahora, y no todos los gays son feministas, habían de todo, pero aquí está este encuentro entre feminismo, lesbianas y gays, que empiezan a reivindicar el carácter político de su sexualidad y empiezan a exigir pues el derecho a la vida, al placer. Una de sus consignas, como que yo recuerdo más, es esta de cuerpos insumisos adaptados al placer, y se vuelven asuntos políticos
políticos, la sexualidad. Digamos que hay un libro que se llama Epistemes y Fricciones, Transfeminismos, es un compilado como de textos de España y de Cataluña y de como toda esta parte europea, donde nos dicen, ahí es donde yo he encontrado como así más, digamos que desde la academia más claro, la primera vez que se habla de transfeminismo o que hay registro que dice este libro, y nos dice que esa primera vez aparece en las jornadas feministas estatales del año 2000 en Córdoba, con dos ponencias, una que se llama El vestido nuevo de la emperatriz, de un grupo de lesbianas feministas de Barcelona, y otro que se llama Mujer o Trans, la inserción de las transexuales en el movimiento feminista de Kim Pérez. Digamos que ahí queda el registro de la primera vez que se habla de transfeminismo, y hay un asunto político muy importante, y es que si bien no sea la teoría queer, obviamente, no se quería llamar o hablar de teoría queer, sino de transfeminismo, porque se quería reconocer, pues, primero, la tradición feminista, segundo, las identidades trans como parte de ese pensamiento, y tercero, una forma castellana de nombrarlo para intentar evitar también esa traducción como sin cuidado y directa de unas teorías y unos movimientos de un lugar geográfico a otro. De ahí yo me voy para Latinoamérica, pues me vengo para Latinoamérica, quiero buscar justamente entonces el transfeminismo o lo travesti o lo trans, cuando se junta con el feminismo, como ha pasado en Latinoamérica, y pues me encuentro, digamos, como con dos grandes asuntos. Uno, que lo queer ya venía pasando y se venía dando en los mismos años, no estaba nombrado como lo queer, se va a empezar a nombrar como disidencia sexual, pero está trabajando los postulados que ya les voy a compartir, que estaban trabajando en estos otros lugares también, incluso un poco antes, si vemos la experiencia de Pedro Lemebel o de Néstor Perlonger, que desde la literatura y el performance, y digamos que más desde las prácticas artísticas, estaban poniendo en la palabra el hecho de que ser maricón era un asunto político. Ellos, obviamente, con una influencia fuerte del comunismo, eran comunistas y además homosexuales, que era impensable para el momento, porque el comunismo ha sido muy homófobo en su gran historia, y generan ese cruce político, y digamos que se ha llamado de distintas formas. Yo lo recojo en tres, que son como las que más me han interesado y las que más he podido como ubicar y perfilar, que es la teoría travesti, la disidencia sexual latinoamericana y lo queer con C. Hablo rápidamente de las tres, hablo de los planteamientos en general que tiene como este transfeminismo, para que ya empecemos como a conversar y ya, que yo no hable acá tanto. La disidencia sexual latinoamericana, si bien se retoma mucho como de estos autores, Pedro Lemebel, Néstor Perlonger, lo reivindica pues mucho más adelante en Chile, colectivos como en los que formó parte Hija de Perra, digamos muchos más contemporáneos que no conocen Hija de Perra, es una superactriz chilena y activista trans, travesti, y nos hablan de que disidencia sexual es un lugar de enunciación político que está cuestionando la colonialidad de los presupuestos de la teoría queer. Es decir, son lectoras de la teoría queer, pero no quieren asumirla en esa traducción directa, un poco como en el ejercicio de nombrarse transfeminista y decían nombrarse disidencia sexual. No son, o sea, porque también tienen planteada una crítica contra todo el movimiento LGBT, que era capitalista, racista, profundamente enraizado en querer normalizar, que la incidencia sexual tenía, digamos, una conciencia política que también criticaba las estructuras económicas, políticas y culturales. Esta otra propuesta, que digamos es más reciente, que yo he encontrado como que más la ha desarrollado, está Jack Valencia. Jack Valencia en el Colegio de la Frontera Norte, México, que nos habla que el queer no es como una traducción, porque sí, de la teoría queer en nuestros contextos latinoamericanos, sino que es el reconocimiento de nuestras ancestras y de nuestra herencia queer, porque justamente hay un texto que se llama El queer al queer, del queer al queer, que nos traza toda una trayectoria de cómo el pensamiento de esas multitudes queer de Estados Unidos
de los 80 estaba impulsado en gran parte por feminismos chicanos y lésbicos que tenían, digamos, como en su construcción cultural, una frontera porque eran chicanas, porque venían, era lo que se le llamaban, o lo que ellas, como ellas se llamaban, mujeres de color, migrantes de otro lado, y que lo queer es que nos pertenece en razón de que somos, si se quiere, latinas también, estábamos en esos lugares marginalizados y que por más que estuviéramos en un contexto del norte, no éramos como personas del norte con la cultura, digamos, nacional y hegemónica de esa latitud. Y finalmente está la teoría travesti, que también es muy reciente, pero que me parece bastante importante y que como en el último tiempo ha dado muchas luces sobre lo que es el transfeminismo en Latinoamérica, y es una teoría principalmente desarrollada en Argentina. Digamos que la madre, una de las madres, es Loana Berkin, la pueden como buscar, es un ser increíble. Entre varias cosas como para que se animen, creó un bachillerato popular trans, creó una cooperativa textil para que las personas travestis pudieran trabajar. Digamos que se dio toda una lucha y una reflexión sobre la identidad travesti y cómo la identidad travesti es una postura transfeminista que no necesariamente es el querer ser mujer trans o hombre trans, ¿no? Y Marlene Guayar, Susie Shaw, muchas que siguen en este momento ahí dándola toda, pues la han desarrollado como con más profundidad, porque Loana pues ya murió. Bueno, como en este contexto muy rápido, ¿cuánto vamos? Yo vuelvo acá. En estos últimos 10 minuticos, 5, quiero hablar de entonces qué son esos postulados que hacen que el transfeminismo sea diferente de los otros feminismos, del feminismo radical, del feminismo esencialista, liberal, y son, o los divido como en 1, 2, 3, 4 apartados, los voy a nombrar nada más, si queremos los profundizamos. El primero es el cuerpo, es la primera categoría que vimos, y nos dice el transfeminismo que el cuerpo no es natural, sino una construcción social, y nos empieza a hablar de que hay cuerpos sexuados. A los cuerpos se les asume una lectura del sexo, los cuerpos no vienen con un sexo. Están corporalidades otras que reclaman el derecho al placer, entonces nos habla de que hay cuerpos que también están exigiendo el placer, y ahí está una crítica muy clara a la pornografía y demás estándares. Son cuerpos gordos, son cuerpos con diversidad funcional, son cuerpos trans, son cuerpos intersexuales, son cuerpos adultos mayores que también pueden reivindicar y necesitan reivindicar el placer, porque tradicionalmente se han visto como cuerpos que no, como que no les, ¿sabes? Como que no se les concede el placer. Y finalmente el cuerpo como una herramienta de agenciamiento. Algo que tienen en común estos movimientos queer, transfeministas, travestis, disidentes sexuales, que como vimos tienen sus diferencias como contextuales, es que han usado el cuerpo como apropiándose de su potencia como un instrumento, digamos, performático. Igual la teoría queer de Butler ya nos hablaba de la performatividad, que obviamente es muy distinto al performance, pero como esa performatividad anclada en el hábitus y en unas naturalidades ahí se pueden modificar, ¿no? Entonces el cuerpo como una materia mutable. Lo segundo es la identidad. Hay una crítica muy clara al binario dicotómico, binario, que solo existan dos posibilidades, dicotómico, que esas dos posibilidades sean contrarias, que sea masculino-femenino, contrario a femenino-mujer, ¿qué? Sí, femenino-mujer, masculino-hombre, y que existen muchas otras posibilidades y que esa construcción binaria es finalmente un proceso de la modernidad que nos lleva a la administración de estos cuerpos. Segundo, y como el día en este gran apartado de identidad nos habla de un devenir identitario, es decir, las identidades no son esencias que se buscan durante la vida, o sea, como que es un viaje hacia tu esencia femenina o masculina, un poco una crítica que se le hace al feminismo esencialista, sino que la identidad es una construcción social que deviene, que muta, que cambia, que es susceptible y vulnerable a la cultura donde se establece. Y por lo tanto puede mutar, puede cambiar, no es un viaje hacia adentro, sino que es una construcción completa. Y finalmente, que creo que esto es como algo que es muy controversial, pero me parece muy importante, el transfeminismo, la teoría queer, la teoría disidente travesti, plantea que el género en sí mismo es violento. Se hablaba un poco hasta el momento de violencia contra las mujeres, que muchas veces se habla como violencia de género, pero que no es lo mismo, porque el género
produce violencia a otros cuerpos y otras identidades que no son la de mujer. Y dice, el problema no es, o sea, el género crea violencia, pero el problema en sí mismo es creer que tenemos un género al que le tenemos que responder, que nos lleva a reproducir una lógica violenta que finalmente termina privilegiando o dominando a ciertas cuerpos e identidades. En el tercer apartado de la sexualidad hay una crítica muy clara al régimen homo-heterosexual, ya venía desarrollándose de una manera muy juiciosa por el feminismo lésbico, la crítica a la heterosexualidad como no una orientación sexual, sino un régimen político de control de los cuerpos, pero este transfeminismo, esta teoría queer también empieza a cuestionar la homosexualidad, la homonormatividad, como el mundo gay, como el mundo lésbico en un asunto normativo, lo que terminan haciendo es no siendo una fuga de esa normalidad, sino como una tópica de poder normalizar. Y eso crea necesariamente también dentro de la sexualidad unas críticas a esos roles binarios de activo-pasivo, de butch y femme, y bueno, como todas estas divisiones binarias que se reproducen en la sexualidad que no son heterosexuales, pero con el patrón heterosexual. Lo segundo es que hay una construcción de referentes autónomos de deseo. Hablo del posporno, del porno feminista, como de otros referentes que no nos están diciendo cómo se supone que deberíamos tener relaciones sexuales, porque ese cómo se supone aprendido a través de la pornografía sabemos que es violento, sabemos que reproduce un montón de prácticas que no tienen en cuenta el consenso, el placer, la autonomía, los cuerpos otros, si se quiere llamar, o los cuerpos que no caben en los estereotipos de belleza. Y finalmente, el trabajo, y estos también son los puntos en los donde hay mucho debate con el transfeminismo, el trabajo sexual digno y voluntario, ¿no? La prostitución, los servicios sexuales, el trabajo sexual como un trabajo digno, y hacer todo lo posible para que tenga las condiciones que debe tener otro trabajo digno, ¿listo? Sin desconocer que hay una violencia económica también que lleva a muchas chicas trans a que lo sepan, ¿no? Y finalmente, para terminar, tenía otro apartado, pero ya se fue el tiempo, entonces, bueno, después nos veremos por ahí. Existen las políticas. ¿Cuáles son las políticas principales que yo creo que plantean y que tienen en común todos estos movimientos que llamamos el feminismo en este instante? Perdón, me cambia la voz. Me cambia mucho. Primero, hay una crítica clara a la diversidad sexual como un asunto netamente estatal que lo que busca es normalizar en las políticas institucionales ciertas identidades que antes critican esa estructura, y pues yo la nombro como contra la estatalización de las sexualidades, ¿no? La segunda es contra la mercantilización de los deseos, y es una crítica clara al capitalismo rosa, que se llama en muchos lados, y es como el capitalismo ha absorbido los gustos, las formas y los placeres de ese movimiento LGBTI y se los ha vendido, ¿no? Entonces vemos a Netflix poniendo el arco iris en las vallas y como sacando un montón de series, que no significa que esté mal, vuelvo y digo, pero que sí, su interés máximo no es el de la representación de otras maneras de vida posibles, sino el de la mercantilización de nuestras identidades. El tercero, hay repertorios modulares de acciones colectivas, es decir, somos gays, lesbianas, que salimos a las calles, usamos repertorios que se dan tradicionalmente por los movimientos sociales, que son políticos y los asumimos como propio. Y cuarto, el arte como un campo de batalla. Digamos que el arte se ha convertido en una herramienta muy importante para los transfeminismos, para poner las denuncias ahí. Y el quinto, y esto me parece muy importante y me parece un punto de anclaje muy lindo con el feminismo radical, por eso a veces me parece un poco raro que se ponga feminismo radical versus transfeminismo, y es que una forma de agenciamiento muy importante son estrategias micropolíticas. El transfeminismo habla y retoma las conversaciones que trae el feminismo radical y las lleva, digamos, a otros lugares, como hablar de relaciones no monógamas, hablar de la alimentación, del veganismo, de la autogestión, de cómo en la micropolítica podemos generar acciones feministas que generan cambios, digamos, en las estructuras. Bueno, me quedo hasta ahí, no sin decirles que de pronto lo que me faltaba era decirles que hay una corriente dentro de la academia, eso para la gente que estamos interesada en lo académico, se llaman los estudios trans. Los estudios trans, como se les decía al principio, son una serie de personas trans que están investigando la cuestión trans y que pues gracias a ellas y a ellos como hemos podido también reconstruir un poco la historia y tener categorías como la de cisgénero, como la de presentación de género,
como la de turismo, que nos permite un poco entender más nuestra experiencia. Yo creo que hasta aquí van 50 minutos bien, me pasé un poquito más, pero yo creo que ya sí es un momento de que conversemos, como si hay preguntas, si quieren profundizar en algo más. Y antes de que conversemos, perdón, parece que les estuviera como llevando, pero quiero leer, quiero leer un pequeño poema de Susie Shock, que digamos yo ubico en esto de la teoría travesti. Parece muy lindo porque también esto ante todo es como un ejercicio de búsqueda personal, que a veces parece muy académico, pero que ahí en los libros donde está, pues también es donde he podido encontrarlo, pero que sobre todo pues una lucha política por la vida, ¿no? Se llama Hojarasca, Susie Shock. Entonces, la única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro. Desde ahí estallarán los nuevos hallazgos. Porque tenemos un cementerio entero en la cabeza. Ah, no, porque tenemos un cementerio entero en la cabeza. Grita la Guayar en su furioso desencanto. Hemos perdido todo sin haber empezado. Y esa es la mejor de las odiseas. Porque no tenemos más nada que perder. ¿O en serio piensan que nos preocupa que no nos dejen entrar en sus baños? ¿En serio piensan que el matrimonio es el encanto Hamelin que nosotras buscamos? ¿En serio piensan que queremos sentarnos en sus mesas y aprender cómo se almuerzan y se cenan esas vidas de espanto? A nosotras nos matan, aunque en el documento diga que nos llamamos Diana Zacayán. Y el tema no es negar las viejas luchas, sino gritarles en la cara eso mismo. Que a nosotras nos matan sin ninguna nueva sutileza. Mientras ustedes se casan, mientras inventan una nueva palabra que les define, mientras el Banco Mundial sortea becas y programas para que en el mundo todos y todas seamos afines, pero resulta que a nosotras nos matan por trabas. Trabas es como una definición callejera en la Argentina, pues, del enunciado también travesti, ¿no? Y pues a la Susie Shock, gracias. Y bueno, ya como abrir el espacio de conversación, de discusión, de pronto como que hay muchas cosas un poco enredadas, es difícil también reconstruir esta historia porque no hay una historia oficial, sino un montón de relatos, que eso es bonito y a veces darles orden cuesta un poco, pero y más en esta virtualidad, como que es como un hechizo ahí cyborg, todo raro, donde nos podemos ver, pero como que no estamos juntas, entonces creo que eso también lo complica un poco, pero bueno, la conversación, quienes tengan preguntas, sugerencias, comentarios, críticas, lo que sea, pues creo que es el espacio lindo para hacerlo. Lu, muchísimas gracias. Yo sé que fue un súper reto pedirte que nos compartieras en tan poco tiempo un tema que es tan amplio, pues, y que tiene tantas historias alrededor. Eh, pues la idea es que en los próximos encuentros podamos profundizar mucho más en algunos de los puntos que tú tocas. Eh, Primero, pues en el chat he estado leyendo los mensajes, entonces no se preocupen que vamos a publicar en el Instagram los nombres de los textos que pues vamos mencionando en el conversatorio para que todos y todas las puedan buscar. Y pues como somos bastantes personas las que estamos conectadas en este momento, les vamos a pedir entonces que en el chat nos pongan la pregunta como para saber en el orden que vamos a asignar la palabra. Y en ese mismo orden, pues no necesariamente tienen que ser preguntas, claramente, también pueden ser comentarios, o si alguien desea pues como ampliarnos. Mientras ustedes van poniendo como sus comentarios en el chat, yo quisiera pedirte, Luz, si podemos profundizar un poquito más en el tema de las violencias, porque hace 8 días precisamente trabajamos el tema, o el tema que nos convocó fue violencias de género, pero en realidad pues desde mi perspectiva hablamos del tema de violencia contra la mujer. Y, y de pronto uno de los temas que quisiera es porque precisamente nos quedó como esa idea de que la violencia de género es lo mismo o solamente sea hacia la mujer. Entonces tú ahorita mencionaste como 2 veces eso, pero quisiera que profundizaras un poquitico más sobre el tema de violencias de género mientras ya vamos asignando como el orden de la participación, ¿te parece?
Sí, de una. Yo estaba ahí leyendo por encima como lo del chat y de una. De hecho, como me encargo como de hacer un documentico, yo aquí igual lo tengo, lo compilo y se lo paso a Nancy para que lo publiquen si quieren profundizar como algo más, que yo sé que igual, aparte que los nombres algunos son raros, hay otros que son en inglés y en inglés, pues ya sabes, una traba latinoamericana que domina muy bien, entonces va. Digamos que eso fue uno de los postulados. Beatriz Preciado dice esta frase, o toma esta frase que no hay la violencia, el género en sí mismo, llevándonos también a la idea de que yo no quiero como en ningún momento que se pueda interpretar esto como que no existe violencia contra las mujeres. De hecho, las mujeres cis, trans, son, digamos, el lugar en esta estructura que más violencia recibe, pero que el género no solo genera, valga la redundancia, un flujo de poder, de dominación sobre las mujeres. De hecho, aquí yo sé que hay mucha controversia, pero de hecho a los hombres es el mandato de género quien les obliga, por ejemplo, a ir a la guerra, a ser violentos, a tener ciertos roles, porque también se les castiga, se les reprende, se les lleva a ese lugar. Y eso también es una violencia que está, digamos, consecuencia o está dada por el género, por la asignación que se le da a ese mandato de género masculino, que no significa que, pues, que pesar, que significa que igual ese lugar que le está obligando a tener, pues también le está dando unos privilegios y que quienes se lo están obligando, pues por lo general son otros hombres que quieren mantener como ese privilegio así histórico, yo no sé, hay como una copla de pues, hubiera estado pues, una vaina de eso. Esas obligaciones también son violencia de género, pero también existen violencias que implanta el género, por ejemplo, en las experiencias trans, que no necesariamente son a las mujeres trans, sino en general a las experiencias, y es, por ejemplo, el hecho de que casi se nos exija que si queremos transitar hacia lo femenino, tengamos, y esto como todas las comillas y todo el cuidado del mundo, tengamos que parecer mujeres de verdad, ¿no? O sea, primero se ha negado las experiencias trans como una posibilidad más identitaria y segundo se le están exigiendo que se normalicen y que esto es como una categoría muy de los estudios trans, el passing, o sea, pasar desapercibidas, sea también como un mandato. Si no se pasa desapercibidas, entonces hay una serie de violencias que recaen sobre nosotros y eso también es una violencia destinada, pues, dada por el género, y aquí es más de personas cisgéneros como legitimando no personas transgénero, como si unas tuvieran la potestad de decir quiénes o no son válidas, y no necesariamente es una violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, como que eso también es una crítica que tiene el transfeminismo y la teoría queer, y es decir, esperen, el género tiene y despliega un montón de violencias, pero hacia muchas direcciones más, no solo hacia la violencia dada en esa jerarquía hombre-mujer. Creo que es un poco así como lo entiendo yo y como sé que se puede entender desde otra teoría. Sí. Muchas gracias. Estefanía Bernal escribió una pregunta, pero me gustaría mucho si de pronto pues tú misma la puedes hacer, prender la cámara, si te parece que veamos tu rostro. Em, Estefanía. Sí, no, igual si no quieres. No. Tiene problema con el micrófono. Ok, yo voy a leer la pregunta. Dice, ¿crees posible un acercamiento entre las diferentes corrientes del feminismo, especialmente las que apoyan en el determinismo biológico y el transfeminismo, para que haya una lucha unitaria en pro de luchar contra el patriarcado, que es lo que realmente nos convoca a todos, o crees que no es necesario? Yo creo que sí es posible. De hecho, hay algo, y me permito como leerlo, justo lo tengo acá ahorita que está repasando. Existe algo que se está denominando como feminismo transversal que retoma, digamos, todas estas luchas identitarias que no nombran exclusivamente mujer, pero que no significa que la excluyan, ¿sabes? Y me permito leer un poquito a Susan Strike y dice, más importante que diseccionar las distintas olas generacionales del feminismo, en cambio, es el surgimiento de lo que se ha terminado llamando feminismo transversal. El feminismo transversal, que hunde sus raíces en el pensamiento
puede analizarse y combatirse adecuadamente, concentrándose únicamente en la categoría mujer. El feminismo transversal insiste en que no existe una mujer arquetípica bajo presión universal. Entender la presión de una mujer o grupo de mujeres concreto implica prestar atención a todo lo que interfiere con su condición de mujer, como la raza, la clase, la nacionalidad, la religión, la discapacidad, la sexualidad, la condición migratoria y otra mirada de circunstancias que les marginaliza o privilegia, incluyendo la manifestación de sentimientos o identidades transgénero o de género no conforme. Yo creo que ya existe, o sea, creería yo que incluso este movimiento TER, yo no siento que sea como algo súper fuerte, que haya, pues como que esté partiendo el movimiento feminista, siento que es otro feminismo que tiene sus planteamientos, obviamente, pero que siento que es más como el apoyo que se le da a las identidades trans, porque recordemos que incluso pues, negar las identidades trans también es negar esos tránsitos masculinos, ¿no? Que muchas personas diagnosticadas como mujer han hecho hacia chico y que digamos que muchas feministas radicales lo han asumido, muchos chicos trans que son feministas radicales. Entonces, bueno, creo que ahí hay como una pista, obviamente no sé si haya una gran fórmula, pero creo que al menos una que me funciona a mí, perdón, hay bachilla y se los presento, es que finalmente la violencia está partiendo casi siempre de la misma fuente, ¿no? Y esa fuente la tenemos muy clara y la hemos podido nombrar. El patriarcado, el sexismo, el machismo, son estructuras muy claras que nos afectan a todas y a todos. Y que siento que esa es la mejor manera de unirnos, intentar acabar con esa fuente que nos violenta. No creo que la mayor fuente de violencia para las mujeres sean las identidades trans. Y pues, bueno, me parece absurdo, pero igual creo que es un poco enfocarse en esas que sí nos hacen poner tristes como la mayoría. Gracias. También Camila escribió, no sé si quieres abrir tu micrófono y dar pues como el comentario, la pregunta. Es que hasta ahora también a veces no se ha bañado, ya se pijamó, estuvo todo el día despeinada. Escribió que le da pena. Bueno, yo lo voy a leer. O bueno, hagamos una cosa, a quienes escriban como la pregunta completa, yo la leo y quienes quieran hablar, pues simplemente dicen, pido la palabra, ¿vale? Entonces Camila dice, dado que muchos feminismos dicen que el feminismo en sí no comercializa cuerpos de mujeres, me gustaría hablar un poco más sobre el trabajo sexual. Bueno, el trabajo sexual es un tema súper controversial. Muy amplio. De hecho, a mí me genera muchos conflictos, claro, muy amplio. Sí. Yo tengo ahí muchas preguntas, pero pues también tengo unas posturas, ¿no? La primera, hay una chica muy increíble, yo conocí hace muy poquito gracias a un grupo de lectura que me recomendó el libro, una famosa argentina, y tiene una charla de estas motivacionales, mentiras no motivacionales, de estas TEDx, la pueden buscar, TEDx Camila Sosa, donde yo creo que de pronto uno se puede sensibilizar un poco de lo que, por ejemplo, las travestis acceden al trabajo sexual. Yo tengo varias posturas y unos pensamientos encontrados. Inicialmente, soy partidaria del trabajo sexual digno y voluntario, y ese digno y voluntario tiene un montón de aristas. No hablamos de un trabajo sexual digno y voluntario cuando a una chica trans como a Camila Sosa, como a Loana Bersen, como a la mayoría, las expulsan de sus hogares cuando deciden asumir su tránsito y van a la calle a buscar alguna forma de sobrevivir y encuentran que casi que la única manera, Camila, por eso les recomiendo, Camila lo nombra muy lindo, Camila el padre, pues porque acepta no, le dice que es una travesti, ella se va a estudiar comunicación social con todos los esfuerzos que implica, pues aparte de querer estudiar en la universidad siendo trans, y ella va caminando por la calle cuando sale de la facultad, se le acerca
un auto. Ella obviamente estaba muy empobrecida, no había conseguido trabajo en ningún lado, teniendo en cuenta que el documento o el cambio de nombre no es una, o sea, digamos que no es un requisito, muchas personas lo hacen, o es más fácil así, pero no significa que tengas que hacerlo. Entonces todas las trabas que genera la violencia económica, le dice al carro que sí y empieza a trabajar, pues acá, pero a prestar servicios sexuales. Ahí hay porque justo en ese mundo pues es quizá el único donde se permite tener dinero y poder no morir, pero cuando es obligado por violencia económica yo siento que sí hay que conversarlo muy bien, que es muy distinto por ejemplo a un ejercicio como el que hace un colectivo que se llama Post-Op, tiene un documental bellísimo. Si les dijera que se va a cargar el compuesto en... No me demoro nada, perdón. No te preocupes. Tiene un colectivo muy lindo que se llama Post-Op, que son personas trans, en su mayoría feministas, que prestan asistencia sexual. El documental se llama Just We Fuck, está libre, lo pueden ver. Y lo que hacen ellos es, por ejemplo, no, lo que hacen es asistencia sexual a los cuerpos ahí el micrófono frenando eso, que en algunos lugares se llaman como discapacidad, yo lo llamo diversidad funcional, se les ha negado el placer. Este colectivo feminista presta asistencia sexual remunerada, también hace talleres, donde están poniendo su cuerpo y su sexualidad a disposición. Lo pongo acá, pueden buscar también a Elena Urco, que es como la persona que se me viene a la cabeza en este momento, que forma parte de este. Y el documental se llama Just We Fuck, porque ahora quedan con ganas, lo pueden buscar en Vimeo, está libre. Y son feministas que están prestando servicios sexuales y que, digamos, no sé si eso es mercantilizar el cuerpo o no, pues igual, quienes no lo hacemos, unos mercantilizamos los genitales, otras los lumbares, y pues como los ojos y las manos, y el túnel de carne y todo lo que nos genera la oficina, y igual estamos mercantilizando nuestro cuerpo, solo que no nuestros genitales. Entonces, bueno, creo que por eso es un tema como complejo, hay que ver particularmente el caso, porque no siempre el trabajo sexual es dado por violencia económica y no siempre reproduce otras violencias. Antes le permite que personas que se les ha negado históricamente el placer sexual puedan tenerlo, y eso sigue siendo un servicio sexual. Entonces, yo me planteo ahí como es como una contradicción en sí mismo, y creo que depende de esa particularidad. Más o menos, sí. Gracias. Antes de Mondragón, que pidió la palabra, voy a leer un comentario que escribió, y se me bajó, David Ávila. Dice: lo interesante de esto es poder comprender desde la empatía las diferentes luchas políticas y sociales y de reivindicación de las cuerpas, puesto que todas, desde un análisis interseccional, apuntan a diferentes fenómenos. La convergencia está en el diálogo y en la visibilización de saberes y prácticas. Gracias, David. Sí, de acuerdo. Ahora sí, Mondragón Tavares, puedes abrir el micrófono y la cámara. ¿Escucha? Ay, perdón, yo soy muy pata. ¿Escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en estos días leí que en los feminicidios no entraban los asesinatos hacia mujeres trans porque no las mataban por ser o creerse mujeres, sino por fingir serlo. Entonces me gustaría como saber qué opinan respecto a eso. Gracias. Vale, gracias por la pregunta. Bueno, yo siempre me va a salir por muchos lados, pero no me sirve. El transfeminicidio o el travesticidio, digamos que en algunos países se está buscando que sea categorizado, ¿no? Pues aquí en Colombia todavía no lo es, en la Argentina se habla de travesticidio, y digamos que se habla, pues justamente tiene un argumento igual que los feminicidios, y es que la muerte se da en razón de que se es mujer. En este
primero de su registro y segundo de otras violencias que se presentan con las muertes trans. Subregistro, ¿como qué o qué quiere decir? Que las personas trans, cuando son asesinadas, no se marcan como que son trans, ¿sabes? O sea, si yo muero y de pronto me pues me matan, perdón, que es una muerte violenta, obviamente tiene que serlo, pues no la mía, sino el de travesticidio, y ojalá la mía no. Cuando te matan, a mí, por ejemplo, que no he querido hacer y me opongo a hacer cambio de documentos legales, no me interesa pedirle permiso al Estado, me categorizan las estadísticas oficiales como la muerte de un varón. Nunca podríamos, quienes investigamos o quienes queremos saber, que eso fue un travesticidio, que eso fue un transfeminicidio y que se dio en razón esa muerte a que quizás iba caminando, no le gustó que yo estuviera caminando por ahí, le pareció que no tenía derecho, que mi cuerpo no importaba y se fue sobre mí. Ese es el subregistro, no podemos saber qué pasa y cuándo pasa. Y lo otro es que yo sé que no estoy respondiendo la pregunta como tal, pero estoy como aprovechando el tema del travesticidio para decirlo. Y lo otro es que pues las mujeres trans para mí son mujeres, ¿no? Quién sabe quién habrá dicho eso de que nos acaban de contar, pero pues justamente uno de los privilegios de las personas cisgénero es poder decir que su correspondencia genérica es válida y que el resto no. Entonces, que las únicas mujeres válidas, y para eso les recomiendo un capítulo súper cortico de Julia Serano. Julia Serano es impecable, pues como implacable, es así, súper teen. Y tiene un capítulo que se llama El privilegio cisexual, donde explica por qué justamente la gente piensa que las personas, ella es transexual binaria, que no tiene nada de malo. Es una mujer transexual y reivindica su derecho a ser binaria y a ser mujer transexual, pero le da mucha rabia, o según lo que yo interpreto, y le da mucha rabia con justa causa e intenta desmenuzar esa violencia, de por qué las personas cisgénero creen que son más válidas que las personas transexuales. Y empieza ahí. Yo creo que puedes encontrar un poco, es un capítulo pequeño y ella lo trabaja muy bien y ahí cuenta cómo, por ejemplo, ya son balas, somos mujeres falsas, hombres falsos, gente confundida, raritas ahí como que no se deciden, y creo que eso al final pues genera mucha más violencia, ¿no? No sé, más o menos te respondí, ¿no? Me fui por los lados, pero bueno. Y quiero aprovechar esto para decir que muchos de los travesticidios también son ocultados por las familias, porque las familias en casi todos los casos son los primeros círculos que expulsan las experiencias, y cuando les van a enterrar, pues les hacen todas las modificaciones para que se adapte al género que les impusieron al nacer, el nombre y todo, y intentan, pues eso lo que hace es que también quede en subregistro y no podamos entender muy bien cuando se matan a las chicas trans. Y otro, o lo que pasa acá en Medellín mucho, es que era una travesti y estaba robando, no la mataban por travesti, no porque estuviera robando, porque todas las travestis roban, supuestamente. Entonces también hay como una justificación del homicidio de las personas trans, no porque seamos trans, sino porque por ser trans somos malas, pero pues eso es por ser trans, porque en el imaginario de quien está leyendo ese homicidio, pues evidentemente hay un cerebro de género muy claro. Y porque aquí voy a citar a Marc Cambroye, que no sé si la conoces, también es española. Ella dice que no hay nada más patriarcal que valorar a una mujer solo por sus genitales. Vamos a Emma. Emma escribió, ¿sería coherente hablar de personas disidentes del sistema sexo-género binario como un término abarcativo para referirse a las identidades que retoma el transfeminismo, a los cuerpos, géneros e identidades que se construyen por fuera de los parámetros heteronormativos? Bueno, yo parece que hubiera viajado al futuro, pero no. Aquí tengo otro apartado, como que creo que también puede responder un poco esa pregunta. No sé si han visto que un poco ahora cuando se habla de los trans se le pone un asterisco después de la S. Y es justo, sí se puede hablar de disidencia, se habla de disidencias sexogenéricas, pero una reivindicación también del movimiento trans otra vez sí ha sido que cualquier persona que no esté conforme con el género que se le asigna al nacer es trans. Hay muchas formas de serlo, pues puede ser binaria, no binaria,
binaria, puede querer cambios genitales, puede no, puede que le guste su cuerpo, puede que no, o sea, de ahí para allá, digamos que hay muchas formas, pero lo trans cobija personas como que no estamos conformes con el género asignado al nacer, y permito leer un parrafito que me parece que lo escribe mejor, que está hablando de la asterisco, se llama Trans, una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género, lo escribe Jack Albertsam, es una persona que transita y es, tiene libros muy chéveres, tiene uno que se llama El arte queer del fracaso, que también es muy, me permito leer. El asterisco, un símbolo astral diminuto que imita los brazos extendidos de una estrella de mar, va después de trans y se pega a ellos. Se pega a algo más. Un polen alérgeno, espinoso, que demanda una movilización inmunológica. Un pegamento viral que se adhiere a la superficie membranosa de las palabras. Trans, con asterisco, en parte, significa mantener abierta la categoría de transgénero. Mujer trans u hombre trans. Es reconocido como un esfuerzo. Después de todo, un asterisco puede sugerir énfasis, lo que es quizá algo afectivo, por incluir a todas las identidades no cisgénero. El asterisco es para tácticos, denota la búsqueda de una base de datos, designa la multiplicación, puede ser un descargo de responsabilidad que señala la letra pequeña, indica seudónimos o nombres que han sido cambiados y en el código de los ordenadores, los asteriscos alrededor de una palabra la destacarán. El asterisco multipuntas es como unos dedos, puntúa y toca a la vez. Yo creo que en este momento la reivindicación del movimiento trans, por eso hemos dejado hablar también como de que existen travestis, transgénero, transexual, de este es binario, como que no hay unas maneras, simplemente hay una inconformidad con el humano binado al nacer y que eso es lo que nos recobija, perdón. Y obviamente, como vimos ahorita, la experiencia latinoamericana nos de que de disidencia sexual, pues porque también está planteando una postura de colonial frente a esta teoría transfeminista. Gracias. Laura. Espero con eso también. Laura escribe, existe una sentencia del Juzgado Segundo Penal de Huila que sí considera los cuerpos trans dentro del feminicidio. Sin embargo, en las altas cortes aún no se considera. Me pone carita triste. ¿Cómo se llama el texto? Gracias, Laura, por el dato. Sí. De hecho, acá en Medellín también en el protocolo de levantamientos hay una casilla, pues que nunca la marcan. No. Pues como quien hace los levantamientos dice, no, pues dependiendo de los genitales se marca y ya. El texto que está leyendo, ¿cuál? Este de trans, lo voy a poner acá, se llama trans con asterisco, justo. Una... ¿Cómo se llama el texto? Bueno, Paula escribió, hola Analu, no sé si quiere tomar la palabra o quiere que la saludes, Lu. Hola, disculpa, es que todavía estaba escribiendo la pregunta. Dale, adelante. Solo que se me envió antes. Lo siento, ahorita ya la envío. Ah, pero si quieres de una vez la puedes hacer. Bueno, pues es que no la tengo bien clara todavía, pero quisiera saber si desde la comunidad trans o bueno, las disidencias sexuales hay objetivos específicos que quieren lucharse con el Estado. Por ejemplo, ahorita lo que estabas diciendo de que no se reconocen todavía los asesinatos de las personas trans dentro de los feminicidios o dentro de los transicidios. Pues es que me interesa porque estoy a punto de terminar mi pregrado y yo quiero hacer como una espacialización de las violencias basadas en género. Pero entonces obviamente quiero incluir a las personas no binarias. Pero entonces quisiera saber si por eso desde ustedes hay como una lucha específica para tenerlo en cuenta. Gracias. Lu, estás silenciada. Ya. Muchas gracias por la pregunta. Pues no tengo como el gran pliego, sé de algunas reivindicaciones y algunas como exigencias que se tienen como para hacer la vida digna.
que obviamente se han modificado mucho en este contexto de pandemia, pero hay unas que se han dado, hay otras que yo quisiera que se dieran. Voy a hablar de ambas, las últimas están obvio muy viciadas por mi experiencia de tránsito particular. Hay una fundamental y es la despatologización de las identidades trans, ¿no? Las identidades trans, para poder acceder a pues, todos los procedimientos que muchas quieren y que muchas pues, tienen que acceder a ser diagnosticadas con una enfermedad. Aquí hay varios códigos en Colombia, se habla de transexualidad, habla de travestismo variable, esto tiene unos códigos que da acceso a procesos de hormonas, a cirugías. Una de las razones o una de las demandas es que en ese protocolo, por ejemplo, pues no se patologice, pero se siga permitiendo estas intervenciones, pero sobre todo que no se nos exija el certificado de psiquiatría que se exige para, en algunos casos. Lo bueno del sistema, muchas cosas buenas del sistema de salud colombiano es que es como tan mediocre, tan muy mal, que no tiene protocolos establecidos, entonces a veces no la piden, pero el protocolo pide un certificado que se llama de muchas formas, en unos países lo han llamado de normalidad, pero que es básicamente un certificado de psiquiatría que dice que estamos en un cuerpo equivocado, que nos vamos a morir de la depresión, que nos vamos a matar si no nos dan acceso a eso. Eso puede pasar y es verdad, pero el problema no es que nosotras tengamos una enfermedad, estamos constituidas en una sociedad que solo concibe unas identidades posibles, la enfermedad está en otro lugar. Entonces creo que esa es una de las reivindicaciones. En el sistema de salud hay muchas más, muchas compañeras y compañeros trans y compañeros deciden hacer operaciones que el sistema les niega diciendo que son estéticas, y bien hay sentencias que dicen que las estéticas son vitales porque depende de nuestra salud mental y nuestra vida, como de muchas de ellas, pues se siguen negando por eso. Entonces en el campo de la salud hay como una serie de demandas que están dadas ahí, que hayan otros procesos de hormonización que no necesariamente sean los que están dados por el protocolo de las farmacéuticas, que es valerato de estradiol, porque eso genera unos efectos secundarios muy malos al cuerpo, trombosis y demás, que se prueben otros procesos como lacto en gel, pues hay como otros procedimientos que no son los que están dando. Yo te hablo del sistema de salud colombiano. Hay otra reivindicación y bueno, como que yo creo que esta, digamos, es una soñada para mí y es, por ejemplo, o que se elimine, que sería lo ideal, pero creo que es muy difícil, o que se generen otras casillas para las personas que no queremos. Cuando tú te vas a cambiar el nombre y el componente de género en tu documento legal ante el Estado, que es el registro civil, pues aquí que es dar la cédula, si hay solo dos opciones. De hecho dice sexo masculino femenino, ni siquiera hay como una distinción ahí, pero bueno. Y solo existen esas dos posibilidades. Una de las reivindicaciones que se está planteando, que en otros lugares ya existe, es poner una tercera casilla o más casillas para las personas que no queremos necesariamente hacer ese tránsito así binario. En este momento de pandemia hay unas exigencias muy claras. La mayoría de mujeres trans, digamos, sexual en este momento es principalmente un riesgo para las trabajadoras, para los clientes, y pues hay una exigencia material de poder mantener, o sea, son nenas que viven al día, ¿no? Si no prestan los servicios sexuales, no tienen para pagar el hotel, no tienen para comer, entonces que haya al menos una estrategia de contención por estos días para que puedan mantenerse al menos con techo y con comida hasta que pase como todo este virus. ¿Qué más reivindicaciones hay? Hay unas que están tomando mucha fuerza y son la maternidad y la paternidad trans. Es un asunto que todavía se está poniendo en las agendas, no se sabe muy bien cómo cogerlo, que también tiene que ver mucho pues como con la como parentalidad y demás. Y bueno, como en este momento se me vienen estos a la mente, seguro dejo pasar algunas, pero bueno. Tenemos otras dos
preguntas acá en el chat y tengo una que me enviaron por WhatsApp. Aquí está la de Lucy que dice, ya, perdón, tal vez ya tocaron este tema, puede ser súper básico, pero no sé si pueden hablar un poco más sobre la diferencia entre transgénero y transexual. Y mi pregunta es si hay transbinarios y no binarios o todos los trans son binarios. Bueno, digamos que la diferencia, como la diferencia así clave que se venía hablando era que las personas transgénero realizaban justamente la intersección sexo-género, hacían un tránsito en la identidad, pero eso no implicaba necesariamente que tuviera que hacer modificaciones en su cuerpo, ¿no? Desean hacer una reafirmación genital, desean hacer como toda esta transición, y esa era una diferencia, pero esa diferencia sobre todo médica. Ahora como que la propuesta es no, como hablar de trans, y pues porque pues, finalmente hay muchas personas transgénero que están en procesos de hormonas y demás, que esa es otra reivindicación médica, y que también, para responderte lo de lo binario y lo no binario, en este momento no se conciben los tránsitos no binarios dentro de los protocolos médicos. Entonces, si yo inicio una transición, se obvia que quiero ser una mujer según el estereotipo de belleza, y cuando el médico está de buenas, todo sale bien en el sistema de salud, o sea, muy difícil, se me hacen protocolos sin preguntarme sobre la manera en que el médico piensa que sería una mujer muy linda, ¿no? Entonces, no están concebidos dentro de los protocolos médicos los tránsitos no binarios. Si hay transbinarios y no binarios, o todos los trans son no binarios. No, pues yo digo que todas las experiencias trans son distintas, como todas las experiencias, digamos, cis, ser mujer, hay muchas formas de ser mujer, hay muchas formas de ser hombre. Yo creo que hay ambos, y que ninguno está mejor que otro, ¿no? Depende de la experiencia particular, porque por ejemplo le recomiendo de verdad a Julia Serrano que este capítulo de Privilegios Sexuales es un libro más grande que se llama La chica con el látigo, y ella es una mujer transexual y también reivindica su derecho a ser binaria, también porque a veces se piensa, ay bueno, entonces todas las mujeres trans que han tenido ese estereotipo y se han construido así, eso les ha costado un montón, y es como, entonces ellas reproducen todo lo binario, entonces son lo peor. No, es una posibilidad, pero no es la única posibilidad, que es lo que planteamos los tránsitos no binarios. Gracias. Voy a leer esta pregunta de Miranda y es, ¿qué opiniones tienes frente a las medidas del pico y género y el incremento de transfobia por parte de establecimientos comerciales y la policía? Yo creo, estoy segura que pues es una medida transfóbica, o sea, creo que las principales personas que llevamos ahí somos las personas trans, porque hay algo, yo voy a volver a citar a Serrano, hay algo que se ha llamado, que ya lo llama, pues solo como para explicar por qué considero yo que es tan transfóbico. Hay una categoría que se llama generización, y se puede escribir un poco como cuando yo veo a alguien en los primeros 5 o 10 segundos, por cómo le veo, cómo se mueve, cómo habla, como lo que pueda tener en ese primer momento, y asigno un género. Tú llegas a la tienda y te dicen, muchacha, cuesta tanto, o pelado, ¿sí? ¿Sabes? Ese proceso de generización pasa por cómo te ves, principalmente, y por cómo te escuchas. Y le da potestad a quien está nombrando de tener ese privilegio bisexual. ¿Qué pasa con esta norma del pico y género? Pues que primero no solo existen hombres y mujeres, y no solo existen hombres y mujeres cis, eso ya está más que claro, muchas experiencias históricas de hecho no lo han dicho, no es algo nuevo, solo que se había como mantenido al margen o no se hablaba mucho. Y lo que hace estas administraciones de los cuerpos es no permitir que personas que primero sean, digamos, no pasen ese proceso de generización, o tengan, por ejemplo, documentos donde se evidencia que son personas trans, pues finalmente no tengan derecho al tránsito, o sea, no tienen derecho a la ciudad. Y eso en estos tiempos significa no tener derecho a comer, significa no tener derecho a tener medicamentos, a movilizarse en la
ahí para allá se desprenden muchas cosas más, pues porque como les decía, muchas chicas pues trabajan en la calle, prestan servicios sexuales y eso les impide por completo eso. Y segundo, si la policía es uno de los mayores agentes que genera violencia contra las personas trans en la ciudad, en este momento la policía tiene, además de toda su responsabilidad o represiva, se ha convertido en una policía del género, al menos en Bogotá. Digamos que pues aquí también pasa eventualmente, pero en Bogotá, que es como esta medida donde más yo he visto la situación, el policía tiene ese privilegio sexual de decir si eres hombre, no, si comparendo no, si te, pero no. Cuando realmente la autopercepción y la concepción de género no debería depender de cómo, de nuestra expresión de género, retomando el otro lado, y mucho menos la policía, como es de Parvana, tendría el poder, pues, como de administrarnos. Entonces, creo que espero que eso responda un poquito como el llamado y, pues, como la pregunta, y no, creo que es como eso básicamente. Aparte, así, y lo segundo, perdón, es que a veces se han planteado espacios no mixtos que sí cuidan, como los espacios no mixtos de mujeres, espacios no mixtos de trans, los espacios no mixtos de migrantes, pues porque justamente no se quiere que entre las identidades, los cuerpos, las sexualidades que generan violencia. Pero ese argumento de que sea no mixto es justamente para lugares donde todas las personas que lo habitan tienen eso en común, no la calle, donde pues, hay policías. Yo insisto en la policía porque es la policía la que está generando más violencia en este momento, y el vecino, el tendero, que le cuenta al policía, porque el policía no solo es un informado, sino como todo ese policiaje de cuerpos que se despliega a través de nuestros vecinos y de toda la gente que está habitando este miedo, que igual todos tenemos miedo de alguna cosa con la pandemia. Y eso termina siendo mucho más peligroso. O sea, imagínate tú, es pico de género para las chicas, sí, y tú estás súper tranqui viniendo una moto de policías con dos hombres. Obvio no asegura ningún espacio de cuidado. Pues creo yo. Bueno, vamos a ir finalizando con la pregunta que tengo acá en el grupo del WhatsApp y con otras dos, con Eric y Alexa, que también tienen acá unos textos. Pero en el WhatsApp me dicen, estoy haciendo una exploración e intentando reconocerme como feminista, he explorado diferentes corrientes, diferentes enfoques y coincido y valido las luchas y los requerimientos de las personas trans que hacen a través del transfeminismo. Si no soy trans, si no soy una persona trans, es válido decir y nombrarme como transfeminista para incluir pues el proceso trans y al feminismo en el que estoy construyendo. Una autoridad para decir si es válido o no. Yo considero que, por ejemplo, en España, quienes más reivindicaron el transfeminismo en un primer momento son las mujeres lesbianas, y decían queremos nombrarnos transfeminismo porque tenemos estos postulados que fueron los que ya hablamos y no necesariamente eran personas trans. Simplemente es un enunciado como que recoge unos puntos de vista como contra el binario, contra esto, que yo creo que es perfectamente válido si alguien se siente recogido como en esos presupuestos, ¿no? Uh-huh. Eric, ahora mencionaste rápidamente que hay mujeres, hombres transgéneros o cis que no son parte de los movimientos feministas, transfeministas, ni tienen por qué serlo. Me gustaría que ampliaras un poco más tu opinión sobre hasta qué punto crees que al ejercer el derecho a no pertenecer a dichos movimientos se replican actitudes, acciones, formas heteropatriarcales o de autonegación o autoexclusión política, participativa, etc. O hasta qué punto se debería pertenecer o no. Bueno, a ver, estoy acá pensando en las mujeres de aquí, bueno, porque no sé.
pues es que yo creo que ese debate igual ya también lo han planteado las mujeres de una forma muy clara, ¿no? Que seas mujer no significa que seas feminista, y el hecho de que no lo seas, pues también puede generar que reproduzcas la violencia, ¿no? O sea, perfectamente nos podemos encontrar dos personas trans, no significa que la feminista sea la buena o la otra la mala. Para mí sí, porque mi forma de ver el mundo es desde ahí, me ha permitido muchas cosas, pero es perfectamente posible que una persona trans reproduzca esas violencias. De hecho, eso se ve mucho, no solo en el mundo como de los trans, sino en el mundo de lo gay, ¿no? No sé si pues la típica pareja homonormativa de chicos blancos con dinero que les tienen asco a las vaginas y a las mujeres y son súper misóginos. Y mira que son gays y eso no los hace, antes les vuelve y los vuelve mucho más violentos como con esa misoginia. Entonces yo creo que perfectamente replican, y las actitudes se replican ahí. De hecho, nosotras, pues como las personas feministas, no creo que estemos exentas, todo el tiempo estamos replanteándonos, cuestionándonos, y ahí también se pueden reproducir y se reproducen como muchas prácticas que son sexistas, y pues creo que el reto también es todo el tiempo irnos caminando, irnos pensando cómo construir una vida que justamente no tenga que incluir a esas acciones. No sé si queda como respondida. También hay parte del movimiento que y reivindicaciones y no necesariamente feminista, y también hay muchas partes del movimiento LGBTI de diversidad sexual que lo que quiere es que su empresa venda mucho, ¿sabes? Y eso va a reproducir en sus maneras, digamos, unas formas violentas como las son las capitalistas. Entonces creo que una cosa no libra la otra. Bueno, y ya para finalizar, le damos la voz a Alexa, que está pidiendo la palabra. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Sí, que Alexa ¿Sí lo escucha bien? Sí, te Bueno, escuchamos. quería agregar algo con respecto a lo que decía Ana Luz de pico y género, y es que pues ahora se viven violencias tanto de la policía como del vecino, y pues más que todo de esas instituciones del Estado, porque en esas instituciones nunca se ha hablado de género. Al fiscal no se le ha hablado de género, al juez no se le ha hablado de género. Entonces también es súper bacano, y pues por eso se evidencian tantas violencias hacia las personas trans. Y también me parece muy bacano que hoy hayan participado tantas personas, porque este es un espacio también del que también hablamos, pues sí, evidentemente estamos hablando de violencia de género, y bacano que tantas personas se hayan unido. Entonces, ya un problema es que cuando vamos a hablar de género, pues que en las entidades, por ejemplo en la policía, un agente o un civil uniformado no sabe de género. Entonces, es como súper complejo hablar de tipo y género cuando el tema ni siquiera es como si los hablaran en chino, pues. Sí. Y bueno, y tenía otra pregunta, pero la escribí acá y no entiendo muy bien. Pero es como esta tarde hablaba con una amiga, le compartí la información del evento de hoy y me hablaba sobre que ella no creía en el transfeminismo, sino en el transactivismo. Entonces, ahorita de hecho creo que lo mencionaste, no sé, no recuerdo, pero ella es feminista radical y decía que, pues, que no creía en este concepto, sino más bien en el de transactivismo. Pues también sería como, pues hay personas trans que reivindican sus derechos no desde el feminismo, sino desde otro espacio, pero pues, no sé, no sé por qué ella mencionaba como ese tipo, pues porque mencionaba eso. Bueno, pues yo creería, y Alexa, gracias, eres como además de Nati, la otra cara que pude ver, porque a veces esto es muy enloquecedor que no se hable y te ve ahí estos
bueno, es muy raro, entonces muchas gracias como por estar ahí con esa compañía. Pues yo creo que es ese feminismo radical que posiblemente es transexcluyente, pero también es esa visión que piensa que el feminismo solo tiene como enunciado la mujer, ¿no? Y es también, dicen, por ejemplo, que los hombres no pueden ser feministas sino aliados, que solo puede ser feminista la mujer diagnosticada como mujer al nacer. Entonces puede ser posiblemente eso, pero habrá que profundizar en ella porque lo dice, porque igual yo no creo que el transfeminismo sea lo mismo que el transactivismo, porque pues finalmente hay algunos movimientos trans que no son feministas necesariamente, y hay muchas personas transfeministas que no hacen activismo, lo asumen en su cotidianidad, en su vida, pero que no tampoco quieren salir a lo público a poner ciertas demandas. Creería yo, pues hay como para Sí, algo así mencionaba y yo quedé con la duda y no, voy a decirlo ahora. Gracias, Malu. Gracias también a ti, Alexa. Mira, Caro, hola. Caro. Y hablando, Lu, de transfeminismo, aquí ahorita leía un comentario donde preguntaban si tienes algún referente de transfeministas, activistas en Colombia o en América Latina, además de ti. No, cero, yo ni siquiera he escrito. Pues yo lo que más he encontrado realmente ha sido en Argentina. En Argentina, pues que ya varias les he hablado de acá. De hecho, hay Mauro Cabal, sí. También habla mucho desde una experiencia que no necesariamente es el tránsito femenino, pero está Loana Berkin, Marlene Guayar, Maite Amaya, la misma hija de Perra. Yo aquí en Colombia pues he visto como personas trans que hablan y tocan el tema, pero realmente no me he puesto, es obviamente una irresponsabilidad como ponerme a profundizar y a mirar qué es lo que ha pasado, porque en los primeros rastreos siempre me encuentro con Argentina o con México, ¿no? En México hay un ser que admiro mucho que es Lía, la novia Sirena, y son personas que se han vuelto referentes porque realmente ahí está mi búsqueda también está un poco por la raíz, por esa raíz no es esencial femenino que nos viene, sino los tránsitos que han habido en este Abya Yala, cómo y de dónde se pueden tomar. Entonces, bueno, además de esos referentes, hay comunidades que son referentes, como los Muches, que son comunidades, los Muches son una comunidad zapoteca en México que digamos, le tiene un lugar muy importante de las personas que desde esta concepción occidental leemos como trans, que se lee como mushe, y hay un montón de comunidades indígenas que antes de que llegara el proceso de colonización, pues, todo este despliegue colonial, no concebían los cuerpos como ni heterosexuales, ni binarios, ni nada. Entonces creo que ahí está también mi búsqueda en este momento, y pues creo que es como también una búsqueda colectiva, no sé quién se me puede escapar. Qué pena acá, David me corrigió, bueno, y Gina también, que es desde el arte, artivismo. No, eso bueno. no importa. Bueno, y claro, acá puedo nombrar como personas que me parecen profundamente fuertes y como que han puesto el tema, como Daniela Maldonado, como toda la red comunitaria trans, aquí en Medellín la red popular trans, como pues Lina Quevedo, Cristian, como personas que han hecho esfuerzos colectivos por poner el tema, ¿no? Y que han sido muy, muy valientes y muy fuertes, como porque es un tema que siempre incomoda. Bueno, yo te había prometido que ya estábamos terminando, pero la ultimita, tú fuiste súper juiciosa con el tiempo y yo estoy acá. Junior escribe que qué piensas sobre la construcción del sujeto feminista, de que el sujeto feminista sea solo vinculado a mujeres cis o incluso trans. El feminismo no podría ser un espacio para hombres también, cis y trans. Esa pregunta también. La verdad, mi perspectiva es que ni siquiera debería hablar de mujeres o de hombres, ¿no? Creo que la proyección o la
utopía feminista debería dejar de ver los cuerpos en razón de sus genitales y cargarles un montón de responsabilidades y de mandatos. Entonces siento que en la utopía, esa utopía es no nombrarnos desde otros lugares, ¿no? Desde cada cual se construya. Comprendiendo cómo está el panorama hoy, que obviamente no estamos en la utopía feminista, yo siento que el nombrarse hombre es siendo muy interesante, porque para que seguir manteniendo ese lugar, pero comprendo y respeto mucho los adelantos y como todas las reflexiones que se hacen de las masculinidades, y para mí sí pueden haber hombres feministas, cis y trans, y mujeres feministas, obviamente, o no feministas, siendo cis y trans, como que es una posibilidad, pero yo desde mi perspectiva apelaría a que si una apelaría. Lu, se te cortó, te escuchamos hasta desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva, o sea, nada, o sea, no se escucha nada. O sea, como desde mi perspectiva, se puede haber hombres y mujeres feministas, sean trans o cis, pero creo que pues lo ideal pueden apelar a que no tengamos que valernos o existir en el mundo porque seamos hombres o mujeres, ¿no? Sino los potenciales, la creatividad, los gustos de cada cual, como que es un momento transitorio como el socialismo hacia el comunismo. Mentira, estoy igual, son como ideas. Yo creo que con ese comentario también respondiste a la duda que escribió acá Eric, que dice que soy un hombre trans y estoy en un proceso de construcción, me considero feminista, pero hay mujeres que me han dicho no, tú eres un aliado. Y sé que algunos feminismos como el colonial defienden el feminismo como de construcción social, entonces aún no sé, ay, se me ocurrió, aún no sé si puedo ser parte o no. Creo que ya con eso quedó claro. No, sí, claro, no sé igual yo creo que no hay autoridades feministas. Ajá. Yo creo que es lo bonito del feminismo, que es un rizoma, ¿no? Y pues obviamente hay movimientos y hay muchas cosas, pero no es como que así pues sí, te nombro feminista, no creo que son procesos personales y cada cual si se quiere anunciar desde ahí pues tendrá sus razones y sabrá defenderlo. Pero es que también hay muchos hombres que se dicen feministas como para calar ahí, es que también está muy... Para ganar créditos es ahí. Sí, también es muy sospechoso. Bueno, vamos terminando, estoy abusando un poco del tiempo de No, Lu. yo estoy tranqui, tengo todo el tiempo. Aquí escriben, bueno, Miranda escribe, te recomendaría ver La muerte, ay, es que cuando, La muerte de la clínica de Paul B. Preciado, ¿quién más? Se me están bajando los comentarios. Ochi Curiel es radical, pero es una investigadora negra que siento importante para el feminismo y la investigación. Muchas gracias por eso. Sí, es bastante importante y es un tema que también queremos, precisamente hoy lo estábamos conversando, que también queremos trabajar el tema del feminismo antirracista. Desde tu perspectiva, ¿qué pasó? Desde tu perspectiva, desconectó a toda la gente y lo estaba viendo conectar. ¿Cómo? ¿Cuál es el papel de la fuerza Lu? policía en la transformación de... Bueno, la verdad es que a todos y a todas ustedes se les desconectó. Bueno, no sé qué pasó algo acá muy raro, nunca había pasado, nunca antes había pasado. Desde tu perspectiva, ¿cómo desde tu perspectiva tendría sentido el feminismo? No sé. Oigan, no, sin tecnología. ¿Qué está hablando?
Ya estamos silenciando los micrófonos que están por ahí abiertos. Listo, ya. Bueno, Pero ya volvimos. sí, ya volvimos, aunque volvimos la mitad, más o menos. Ya. Bueno, yo quisiera... bueno, ya se están conectando más. No sé, Lucy, ¿quieres agregar algo a esto que escribió Estefanía Bernal? ¿Cómo desde tu perspectiva tendría sentido el feminismo? No, pues que para mí no sabe el sentido. Pues me ha dado como el sentido los últimos años, como que me ha permitido explorar como mis potencias, mis creatividades sin necesidad de acceder como o dejarme guiar por lo que se supone que tenía que ser, ¿no? Y eso pues se ha convertido como en una forma de caminar. Muchas gracias. Bueno, mi compañero de aquí del lado me pide que pregunte ¿cuál sería el papel de la fuerza pública, ejército y policía en la transformación de un orden de género? Pero es que depende. Yo quisiera que no existieran, ¿no? Como que no tuvieran papel y ya. Que el Estado no tuviera el monopolio de la violencia y que pues justo no nos instalara a la fuerza todo lo que quiere. Pero digamos que en un lugar más consensual y todo, pues siento que es fundamental lo que ahorita Alexa decía, pues como ellos no tienen ni idea de género, que abordan, lo único que es como no solo lo pueden requisar hombres, solo lo pueden requisar mujeres, pero es como debería existir unos procesos donde se comprendiera pues como la importancia de la vida, ¿no? Y obviamente de los tratos diferenciales, pero principalmente se deberían eliminar, ¿no? Y abolir. De acuerdo. Analu, me gustaría saber qué elementos consideras importantes para lograr la despatologización de las identidades trans. Casi no lo digo. Ahí hay un asunto legal muy raro y es como que si se despatologizan, el sistema de salud no permita que se pueda acceder a ciertas, pues a la medicalización, a la hormonización, perdón, a ciertas operaciones. Pero yo creería que se puede crear, pues se puede construir un protocolo que no venga exclusivamente de los comités médicos, aunque es la autoridad en este caso, sino que fuera construido como con las organizaciones, ¿no? O sea, siempre se está respondiendo a los mandatos que está dando la APA o como estas grandes autoridades psicológicas y médicas, pero pues finalmente muchas decisiones que están tomadas ahí están tomadas por personas cis, casi todos hombres, que creen que las personas trans somos tal cosa. Y si bien hay como mucha influencia y se ha logrado como llegar a conversaciones con estas grandes autoridades, creo que los protocolos deberían responder sobre todo a un proceso consensuado y particular con cada tránsito, porque cada tránsito es distinto. O sea, no todo el mundo se quiere poner tetas, no todo el mundo se las quiere quitar, no todo el mundo quiere, como que no va a depender de esa persona y también de sus metas estéticas y de belleza. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya con esta pregunta cerramos este espacio por hoy. Como les decía, pues vamos a seguir en estos conversatorios y en estos encuentros los martes a esta misma hora. En Instagram publicamos previamente pues como la temática y lo vamos a hacer cada 8 días durante la cuarentena en Colombia, que por ahora pues está hasta mayo. No sabemos. Después la idea es que sigamos con estos encuentros mensuales donde hemos como explorado y aprendido de diferentes perspectivas del feminismo y ahora pues abrimos la puerta del transfeminismo, entonces por ahí seguiremos navegando. Muchas gracias por conectarse, por darle como sentido a estos encuentros. Inviten a las personas que quieran, es un espacio totalmente abierto. También estamos recibiendo como propuestas de temas o si alguna de las personas que hay acá quieren compartirnos su experiencia como moderador o moderadora, pues también las posibilidades están abiertas. Lu, muchísimas gracias. Nuevamente, pues siempre es un placer escucharte.
Hay muchas palabras de admiración en el chat para ti. Están pidiendo hasta tus redes sociales, así que por favor ponlas ahí. Gracias, gracias por regalarnos tu conocimiento, tu experiencia y estos minutos de reflexión que tanto necesitamos en estos tiempos difíciles. Recuerden... No, yo creo que sí. Dale. Y a todas las personas que están ahí, yo sé que a veces es muy cansón sentarse como en el compu y más cuando son puras palabras, pero creo que también es importante estos espacios y como que estén interesadas por ellos, creo que hacen que valgan la pena. Y obviamente, sí, Nati, por la invitación, como que aún que te fuiste, te mantienes acá moviendo un montón de cosas y eso creo que nos conecta y nos muestra también lo bonito de esta gran red que estamos creando en el mundo y que también pues, nos estamos reinventando en estos tiempos, pero que siempre lo hemos hecho como a través del feminismo y todo. A mí me alegra mucho verte y ver muchas personas que estuvieron en el chat, que son amigas, que realmente valoro mucho la presencia, porque a veces nos sentamos a hablar, pero no precisamente de eso. Sí, así es. Y también, bueno, pues gracias a las personas que compartieron. Ahorita le estaba diciendo a Lu que este conversatorio tuvo una gran acogida, pero es porque muchas de las personas que nos vieron compartieron y la idea pues también con estos encuentros es llegar precisamente a esas personas que no se han hecho muchas preguntas alrededor de estos temas y que no han estado cercanas, no porque no les interesa, sino porque no han encontrado los espacios. Entonces, gracias, te admiro mucho. Un abrazo y seguimos conectadas por las redes y el correo electrónico que se los dejamos nuevamente ahí en el chat porque podemos enviarles también la grabación. Un abrazo, cuídense y cuiden Muchas gracias a todos. Recuerden cuidar a sus Hasta amigas. luego.